Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy nos encontramos para presentar, para realizar una conversación, más que todo en torno a, tres libros que he publicado recientemente. Uno se llama Memorias de Árboles, que son cuentos cortos, otro se llama Aire y otro que se llama Fosforescencia Tigra. Y la particularidad de estos libros es que las imágenes que contienen han sido co-creadas con inteligencia artificial. Entonces, bueno, pensando en hacer una presentación, conversación, reflexión en torno a estos libros, pensé en invitar a un querido amigo que es especialista como en estos temas de sociología y que tiene que ver con la tecnología y todo esto, que es mi querido amigo Miguel Antonio Guevara, quien es autor de esta increíble novela que se llama Los pájaros prisioneros solo comen alpiste, que fue publicada ya hace varios años por LP5 Editora. Y bueno, él nos acompaña y quisiera entonces leer una breve reseña de Miguel Antonio. Miguel Antonio Guevara nace en 1986. Él es poeta, narrador, ensayista venezolano, sociólogo y tiene una maestría en filosofía. Es publicado y premiado en narrativa, ensayo, poesía y periodismo en Colombia, Venezuela y Suiza. Su novel Mahmoud Darwish and the Metro, publicado por el Taller Blanco Ediciones en el 2019, recibió el sexto Premio Nacional Universitario de Literatura Alfredo Armas Alfonso y ha publicado Mudable, su antología transitoria 2009-2019 por Editorial Madriguera. Bueno, bienvenido Miguel Antonio, ¿cómo estás? Hola Gladys, muy bien, chévere, muy contento de estar aquí compartiendo contigo y bueno, hablar de tu producción, que me tiene muy contento este tríptico, lo he llamado, tríptico de la respiración, de la IA, de la imaginación. Y pues yo decía, bueno, ¿con quién podría dialogar y quién mejor que tú? Que, por ejemplo, hace unos años también publicaste un libro de ensayos, titulado It's a Selfie World, donde analizas y reflexionas la relación pues, del ser humano con la tecnología, con esto, los teléfonos celulares, con las aplicaciones, bueno, todo esto que tenemos a nuestra disposición ahora, ¿no? Sí, a mí me gusta este proyecto precisamente porque bueno, parte de la discusión en torno a la tecnología, en torno a la tecné, ¿no? ¿Para qué utilizamos la tecnología o cuáles son los fines de la tecnología? No solamente está la opción tecnopesimista, ¿no? Yo siempre pienso que, bueno, está la opción tecnopesimista, que es de la que mucho se está hablando actualmente, pero está también la opción tecnopositiva, ¿no? Y una tercera opción también que es mucho más amplia. Y a mí me parece que tus libros entran precisamente en ese lugar, ¿no? Es decir, cómo la técnica puede estar al servicio de la creatividad, cómo la técnica puede estar al servicio de un diálogo con las creadoras, de un diálogo con los creadores, y que precisamente sirva eso como un instrumento, como una herramienta. A mí me gusta pensar que una de las razones, que son muchas obviamente, por las que escribimos es para continuar un diálogo que no podemos continuar. A veces no todo el mundo tiene la paciencia para escucharnos todo el tiempo, ¿no? Pero el papel siempre tiene la paciencia para escucharnos. Entonces, en ese sentido, siento que en esa opción, como de ver también como dentro de lo positivo, el alcance de las tecnologías está en continuar el diálogo, no solo con la hoja en blanco, con nosotros mismos, sino también con una especie de alteridad, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Y creo que lo has plasmado de forma magnífica en tus libros. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, la verdad es que esto surgió mucho de la curiosidad, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, este libro de Fosforescencia Tigra, tenía muchos, o sea, yo el 99% de los poemas que están allí, bueno, que es más bien una prosa poética, ¿no? ¿Te diste cuenta? Es como más bien un cuento Sí. con imágenes poéticas. Y yo lo tenía ahí guardadito y yo quería que fuese acompañado de ilustración, pero realmente no, tú sabes que es difícil encontrar como una persona, un ilustrador, ilustradora, que igual entre en tu rollo, ¿no? Que quiera, como que tenga el tiempo también, ¿no? Porque ahora tantas cosas pasando, casi nadie tiene tiempo. Entonces yo decía, Claro. bueno, lo hago yo, pero yo tampoco sé dibujar, o... Entonces se me ocurren unas ideas increíbles, pero nada, negada, negada para el dibujo.
Y bueno, entonces, yo siempre estoy atenta a las noticias de tecnología, los avances, entonces me interesa mucho, me gusta. Y cuando vi que esto se podía hacer, que uno podía poner un texto y la aplicación te arrojaba una imagen, eh, para mí fue como, wow, esto es, tengo que experimentar con esto. Y entré en euforia, o sea, yo creo que fue como una euforia, una cosa que me pasé como 3 días así, experimentando, generando un montón de imágenes. Y bueno, y fui creando estos libros, pues dije, oh, yo tengo también los cuentos que ya había publicado en francés también en el 2020, y son unos cuentos antiquísimos que yo puse en la contraportada del libro que hace 20 años, pero realmente fueron hace 30 años. Ah, Yo empecé a wow. escribir esos cuentos cuando tenía 18, después yo me puse a echar cuentas y yo dije, no, más todavía, o sea, y bueno, y entonces dije, ay, y siempre también había querido que fuesen acompañados de ilustraciones así lindas, ¿no? Y entonces para eso utilicé otra aplicación y bueno, y salió este que se llama Memorias de Árboles. Sí, Y precisamente a mí me gustó mucho este porque tengo como ya es como muy subjetivo, ¿no? Tengo como una conexión particular con la poética del árbol, que además forma parte de la tradición de la literatura venezolana, ¿no? Montejo, etcétera, ¿no? Yo quería preguntarte precisamente a propósito de eso, yo siento que además de lo que ya estamos hablando, que une, que es como un hilo delgado, hilo rojo, bien lindo, que une los tres libros, que es el tema estético, también me gustaría preguntarte sobre el estilo, ¿no? Yo siento que aunque sí hay una diferencia, es decir, hay una prosa poética, este es como más narrativo, el otro más poesía, ¿no? Pero siento que también hay una disolución de los géneros. ¿Qué sí, piensas sobre eso? sí, O sea, sí, como pues, siento como pues que no necesariamente podríamos ubicarlo en un género, sino que son libros bastante libres en ese sentido. sí es cierto. Yo creo que cada día que pasa me voy como abriendo más, ¿no? Sin limitaciones, sí, porque antes cuando uno está más joven uno se fija un poco más, ¿qué estoy haciendo? Y busca una etiqueta, busca, bueno, esto es prosa poética, esto es tal cosa. Y ahora y yo creo que sobre todo en Fosforescencia Tigra se nota eso, hay mucha libertad, yo creo que hay partes que son casi como diarios, como reflexiones así que uno podría anotar en un diario y, y incluso hasta como de mi propia familia, o sea, es como una autoficción también acá de esa prueba de ADN que me hice, como para Claro. preguntas que no tiene. Y está todo aquí y después después que ya lo publiqué, después de varios meses, dije, ay, me dio como un poco de pudor, pero dije, bueno, ya está, ya fue, ya fue. Sí, 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 bueno, un poco también eso, soltarse. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Memorias de Árboles, a mí la imagen de portada me impactó muchísimo, ¿no? Porque precisamente es el árbol, ¿no? Se supone que el árbol es el axis mundi, ¿no? Es como un eje que conecta la tierra con el cielo, ¿no? Entonces yo veía esa imagen y sentía como, bueno, ¿cómo puede hacer esta singularidad, este programa que, bueno, que te muestra como una especie de brújula, ¿no? Que te ubica en diferentes lugares. Y un poco así también leí el libro, ¿no? Como una síntesis de una brújula que me puede llevar no en un territorio, digamos, físico, sino en un territorio temporal de la memoria, ¿no? De la sensibilidad, digamos, de esa memoria, pero no necesariamente una memoria de imágenes, sino de emociones, de sensibilidades, de tacto, ¿no? Me parecen como libros muy táctiles también. No sé si estoy exagerando Mm, un poco. sí, no, sí, sí. Sí, con este libro a mí me pasó que pensé mucho también en lo que yo le diría a mis hijas, ¿no? En cada cuento hay como una reflexión, como una enseñanza que la vida me ha dado a mí y que uno a su vez quiere transmitir a sus hijos, a sus hijas. Y cada cuento, y es muy breve, pero tiene algo allí que, ¿no? Que enseñar, ¿no? Que transmitir, ¿no? Algo. Sí, a mí me gustó Y esto soy un árbol de juventud acumulada, ¿no?
Sí, ese, el último cuento que es como uno de los árboles hablando y también pensé en algo de lo ecológico también, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? De la naturaleza, de los valores, ¿no? De todo Ando lo que nos brinda. uno Sí. que me gusta mucho, que es el del árbol de guayaba, ¿no? O sea, porque la guayaba, Ah, y la guayaba tiene, ese fue uno de mis favoritos. Eh, el otro día estaba hablando con una muchacha que se crió toda la vida en Estados Unidos, pero que nada, nació en América Latina y su memoria olfativa del gusto es el árbol de guayaba. wow. Entonces también hay como toda una tradición también del árbol de guayaba, ¿no? El gabo, etcétera. Siempre la guayaba ahí. Entonces, yo le digo a la muchacha, a mí me gusta la guayaba, pero a mí me gusta cuando está ni muy verde ni muy madura, ¿no? Entonces Claro. ella me dice, sí, 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 efectivamente, así me gusta a mí, ¿no? Entonces al final digo, no, el árbol precisamente es eso, es una memoria que todos compartimos. Es cierto, sí, sí, es colectivo, es colectivo. Y las ramas y los frutos, hay tantas metáforas, ¿no? Tantas, tanto, sí, tantas analogías con el árbol, tantas relaciones que uno puede hacer. Y ese es muy lindo porque trata de la amistad de la vaca con el árbol, ¿no? De Claro, sí. guayaba. Y Y lo oh, del, quiero preguntar sobre el nombre de la colección. No sé ah, si tiene que ver con Glissant, ¿no? ya. Y lo otro era, bueno, que también me parece que se conecta con esto de lo híbrido, del género que se maneja aquí, ¿no? Que puede ser cuento, pero que puede ser prosa poética, pero que puede ser poesía. Claro, sí, bueno, tú sabes que yo soy una enamorada de Edward Glissant y su poética y sus ensayos y su, bueno, su discurso, ¿no? Su discurso, porque él no era tanto de escribir ensayos, sino dar discursos y sus alumnos fueron los que grabaron y pusieron en papel eso, ¿no? Y sí, soy una enamorada de su obra y eso se refleja mucho en mi escritura, sobre todo en el Cantar de los Manglares, que ahí es como la metáfora que yo digo, la metáfora de los creadores literarios, de los creadores en poesía. eh, y entonces esta colección de mis libros se llama Lenguas como Manglares. Entonces, sí, esa diversidad, ¿no? De voces, de lenguas, de lenguajes, porque también en Fosforescencia Tigra aparece el lenguaje de los gatos, el lenguaje que uno desarrolla con sus gatos, por ejemplo, o con sus perros, o con sus sus mascotas, ¿no? Más queridas, Sí, sí. Precisamente ese texto me eh, gustó mucho, ¿no? Que dices como, bueno, que esa otra cercanía que se tiene, ¿no? Con el ser, no es lo humano, es otra relación que es silenciosa, ¿no? No necesitas lenguaje hablado para que haya una conexión profunda con ella. claro, claro. Nosotros creamos nuestro propio lenguaje con los movimientos, con gestos, con olores, con todo lo demás que tenemos, ¿no? Si no es solo, el lenguaje no es solo el habla, sino hay otros lenguajes que creamos. Eso pensaba cuando estaba viendo aire, ¿no? Ah, sí. Sobre todo porque respiramos, además de aire, palabras también, respiramos lenguaje. Así es. Somos lenguaje y respiramos lenguaje y lenguas y palabras. Sí, este fue, es muy curiosa la historia de este porque yo lo escribí, uy, en el 2016 por allí y me daba vergüenza porque, porque es muy, no sé, es muy diferente a lo que yo he mostrado, digamos, ¿no? Esto es más como mi experiencia con la meditación, con la contemplación. Yo soy practicante Dzogchen, entonces hay muchas prácticas y todo que tienen que ver con la respiración y todo. Y entonces lo escribí y al principio la idea era como publicarlo en viste que son 3 versos en cada página, ¿no? 3 versos. Entonces era como hacer unas especies de tarjetitas, esa fue la idea principal, unas tarjetitas y que por un lado tuviesen una imagen y por el otro lado los 3 versos y así, y como en una cajita que fuese con un yapamala, son estos rosarios, ¿no?
de cuentas, de pelotitas de 108 cuentas, y que la persona lo usara como para su meditación diaria, algo así, ¿no? Después vino la pandemia, qué sé yo, y después yo lo compartí con mi hermana, eh, y ella lo tradujo al francés, otra amiga en Italia lo tradujo al italiano, pero en español me seguía dando como un poco de vergüenza, la verdad. Sí. Y entonces, como yo quería seguir experimentando, ya había hecho fosforescencia tigra, ya había hecho lo de los árboles, también luces altas, luces de peligro, que Sahún Gracia Quintana lo tradujo al euskera, hice las imágenes también para ese libro, quedó muy lindo. em, y yo dije, tengo que tener algo más por allí, y buscaba. Entonces tenía otros proyectos, pero que no están terminados. Y decía, no, algo que tenga terminado. Y entonces dije, aire, voy a ver aire, ¿qué pasará con aire? Y empecé a experimentar y me encantó. Y entonces para la primera parte usé el Mid Journey y para la segunda parte eh, usé Dalí, que es otro estilo, ¿no? Es un estilo, sí, es Quería, diferente. quería preguntarte La acción. sobre eso, la manera en cómo construiste estos textos en el Mm, caso de Aire. O sea, los ujú. prompts que utilizaste fueron los textos puros, completos. Sí, sí, los textos. A veces, claro, a veces, por ejemplo, ya solo las dos líneas, o a veces solo un verso, o a veces todos los versos, ¿no? Por ejemplo, este a mí me encantó. Hay unos que, Sí, bueno, y mi favorito, el que usé para, sí, sí. A mí me gustó mucho el de la página 76 ya. y la 77 que dice lo bello es demorarse, ¿no? Ah, Me encantó sí, porque, sí, a mí me encantó, porque es como una utopía, un lugar distópico, futurista, en otro planeta, en otra galaxia, una civilización, ¿no? Entonces yo sí, pensaba, lo bello es demorarse, ¿no? Entonces, bueno, las civilizaciones necesitan demorarse para hacer, para es hacerse, cierto, para construirse, ¿no? Así, a mí me es encantaron cierto. eso. Claro, el tiempo, ¿no? Claro, La contemplación, ¿no? la Justamente. contemplación sin reloj, pues exacto, esa es la Yo materia del intenté, tiempo que es... sí, que yo intenté en algún momento como solamente ver las imágenes, ¿no? Ajá. O sea, dije, voy a primero, esa fue mi manera de leerlo, vi solamente las imágenes primero. Entonces me puse como a pensar de qué podía tratarse el libro, ¿no? Ya. Y fue muy loco porque la palabra que se vino a mi mente fue meditación. Ay, mira. Entonces Wow. cuando leo los textos digo, ah, wow, mira, sí, ciertamente ahí está, ¿no? Qué genial. Sí, sí, y es muy interesante cómo trabaja estas aplicaciones, ¿no? Que no es propiamente, o sea, se le llama inteligencia artificial, pero no es propiamente inteligencia artificial, dicen los expertos, ¿no? Porque ellos trabajan con un banco de datos inmenso, 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 de muchos autores, de muchos diseñadores, de muchos artistas, y ellos, según lo que uno les coloca, los versos o el texto, ellos van como construyendo, ¿no? Construyendo esto y es una mezcla, pero con un estilo, uno también puede elegir el estilo, ¿no? Claro. Estilo Van Gogh, estilo no sé qué, estilo... Es muy interesante, es muy entretenido, de verdad que es una herramienta creativa, A mí ¿verdad? me, Para me gustó disfrutar. mucho porque yo estuve un tiempo experimentando con el Mid Journey también, ¿no? Ya, Y, y con el DALL-E, ¿no? Pero ajá. me llamó la atención que, porque yo solía como descartar aquellas imágenes que se inventaban un lenguaje, ¿no? Si te diste cuenta que hay imágenes que tienen letras, pero que no significa nada. Ah, claro, Pero cierto. me llamó mucho la atención que tú dejaste algunas imágenes, por ejemplo, el de la página 54, ¿De cuál? ¿De eh, fosforescencia? ¿O de aire? en aire, en aire. En aire. Se me llamó mucho la atención que, bueno, que dejas el Ah, texto de esa imagen. sí, Entonces a mí sí, me sí. encanta porque también eso te crea como otras posibilidades de juego del lenguaje también, ¿no? Es decir, ¿qué Claro, puede... claro. Sí, a mí me encantó, porque no significa nada, pero son unas letras, y igual es como, las letras son formas, ¿no? También formas, son dibujos. Entonces lo consideré como, bueno, es parte del dibujo, cierto, sí, Sí, este, sí. este Y es hay como encantador.
como planetas, como galaxias, no sé cómo. Sí, Sí, totalmente. Y bueno, es no, un a propósito, surrealismo, ¿cierto? exactamente, el surrealismo de las máquinas. Pero a propósito, Exacto. pero a propósito de lo que comentas, de cómo trabaja la inteligencia artificial, yo todavía no tengo como un criterio construido porque me parece que estamos cometiendo el mismo error que durante la pandemia, ¿no? Que no ha Mm, terminado de ocurrir el evento, me parece que no ha terminado de ocurrir y ya estamos diciendo algo, ¿no? ah, Es decir, puedo decir algunas cosas, pero no tengo nada todavía terminado. Pero me parece que hay un libro de Simondon, ¿sí? Que habla sobre las máquinas. Entonces él dice que a veces tratamos a las máquinas como tratamos a los extranjeros. Es decir, mm, a veces pensamos en la máquina como un otro, distinto, pero las máquinas son una extensión de nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué tanto de humano hay en las máquinas? Es decir, hay como una ideología, hay como un pensamiento raro que nos hace como apartarlas de nosotros cuando vienen de nosotros, ¿no? Entonces, precisamente, aunque hay un montón de problemas, digamos, que todavía hay que resolver, ¿no? El asunto de los derechos de autor, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que crearon las bases para que esas imágenes fuesen posibles? A mí me parece que cuando resolvamos ese problema, ¿no? Vamos a tener la posibilidad, como decía en un principio, de dialogar con la creación humana, que eso es lo que me parece más lindo y que se puede ver en este tipo de libros, ¿no? Es decir, estás dialogando es no con una máquina, o sea, al fin de cuentas. Estás dialogando es con el acervo de la humanidad, de las imágenes de la humanidad, de los distintos lenguajes con los que nos comunicamos, ¿no? Y en ese sentido me parece, wow, me parece una experiencia de síntesis impresionante. No sé si tienes algo que decir al respecto. sí, Miguel Antonio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me sentí así. Yo dije, wow, estoy aquí co-creando con la memoria pues, artística del mundo, o sea, con tantos creadores y con la ayuda de estos algoritmos, y no estamos, sí, y veo eso, veo en la inteligencia artificial una extensión de nosotros, veo un espejo de nosotros. Todo lo que está allí, todas las imágenes que están allí han sido hechas por seres humanos, o sea que es un reflejo en el que yo me estaba viendo, ¿no? En ese momento de co-creación y por eso me sentía como realmente eufórica y wow, fue muy gratificante. Y tú sabes que en estos días estaba participando de una discusión, ¿no? De un foro con otros autores y hablaban de manera crítica, pesimista, como tú hablabas al principio, ¿no? Que hay una vertiente que es pesimista. Decían, no, esto es una deshumanización, la inteligencia artificial, todo eso. Y yo decía, wow, pero bueno, y entre otras cosas de la tecnología. Y yo decía, bueno, pero pensaba yo, ¿no? No, o sea, si nosotros estamos pudiendo en este momento, a través de una aplicación, conversar todos juntos, incluso si quisiéramos hacer un video, podemos hacerlo, y uno está en España, el otro está en Colombia, el otro está en México, el otro está en Chile, y si podemos, es gracias a la tecnología. Y gracias a personas que se esforzaron, que pasaron muchos años para desarrollar esa tecnología. Viene del ser humano, no es antinatural, es la naturaleza del ser humano siempre estar en búsqueda y siempre intentar resolver problemas, acercar a las personas. Y bueno, obviamente a partir de allí se generan, ¿no? Ciertos temas sociales, psicológicos, eso no lo vamos a negar, claro que están, ¿verdad? Que hay personas también que trabajan para crear adicciones, ¿no? En las personas a estas aplicaciones, ¿no? Como el Facebook o estas aplicaciones, ¿no? Varias otras, TikTok, qué sé yo, es que están diseñadas también de una manera que, o sea, se han ido desenvolviendo para crear adicciones, ¿no? Y sí, eso lo veo y hay que ser conscientes de eso. Pero también está el lado de lo que tú dices. Nada de esto es, no, o sea, no ha venido de un alienígena, no sé, es producto de la Exacto. búsqueda del ser humano. Y nosotros tendremos que ir aprendiendo, ensayo y error, no queda de otra, cómo hacerlo mejor cada vez, ¿no? Y conversar estos temas. Por eso es tan importante no apartarse, no decir, esto es tecnología nueva, no, yo no la uso, ¿no?
sino más bien acercarnos a las personas, a los investigadores científicos, tecnológicos, acercarnos a ellos y darles nuestra visión humanista, ¿verdad? Porque tal vez ellos en sus estudios solo ven lo económico o lo, no sé, otros aspectos, y nosotros podemos dar nuestra visión humanista, social, de decir, oye, mira, pero ten en cuenta este aspecto, este otro, ¿verdad? Y así construir juntos, pero no apartarse, porque imagínate, yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó, bueno, tú eres más joven que yo nací en el año 75. Cuando salió el mail, digamos Yahoo, Hotmail en aquella época, o sea, imagínate cómo yo me sentí, yo decía, no, yo nunca voy a abrir un email, ¿qué es eso? Yo voy a escribir así, ¿no? Porque siempre mandaba cartas a mis amigos, a mis amigas del mundo, y adoraba cuando me llegaban mis cartas, y me pareció una abominación eso del correo electrónico, ¿no? ¿Qué era eso? Y dije, jamás voy a hacerlo. Y claro, en un momento dado, mi esposo se fue de viaje a Estados Unidos, yo estaba en Venezuela, y, y se iba por un mes. Entonces, no sé, le envié una carta y iba a llegar 3 meses después. Entonces, era necesario y lo abrí, ¿no? Por necesidad. Y después dije, es práctico, sirve, me ayuda, voy a incorporarlo y lo incorporé. Y así yo creo que cada uno de nosotros ha ido incorporando, no sé, el teléfono, las aplicaciones, todo eso, ¿verdad? Y son una ayuda, ¿no? Realmente es un aspecto positivo y, bueno, sin, como decíamos antes, sin dejar de ver los otros aspectos que tal vez el insomnio, no sé, otras cosas que pueden. Claro, sí, me gusta pensar, a mí me gusta pensar ya como un punto de vista como más antropológico, punto de vista como temporal, eso que Ok. tú dices, es decir, los seres humanos somos seres artefácticos, es decir, desde la taza que estás tomando, ¿no? Sí. Hasta, qué sé yo, los que nos rodean, ¿no? Todo de alguna manera es una extensión nuestra. Hemos hecho el mundo, nos hemos enseñoreado en el mundo con una extensión de nuestra mente, ¿no? En distintos aspectos, con abstracciones, es decir, la silla no deja de ser una abstracción, ¿no? Pero estamos sentados en ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta pensar en que solemos pensar siempre en nuestras propias vidas como una medida del tiempo. Entonces, en ese sentido, yo siento que el Internet es muy joven todavía. Es decir, es muy joven y siempre las cosas recientes causan, bueno, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y estas cosas malas de las que tú hablas también. Pero entonces, en ese sentido, a mí me gusta pensar es precisamente en esa proyección de futuridad, ¿no? ¿Qué puede pasar en el futuro con ese tipo de tecnologías? Y en ese sentido me refiero a algo así como cuando aprendamos a usar Internet. O sea, yo siento que todavía estamos aprendiendo. Es decir, tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos que estamos construyéndola. Y además, como tú comentas, no todos los desarrolladores son malas personas. De hecho, Internet nace en una gran revolución mental, espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo recuerdo claramente a principios de los 2000 cuando tuve mi primer correo electrónico, es decir, para mí era fascinante todo eso. De hecho, yo lo que más extraño de esa era es el anonimato en Internet. Cuando no era necesario poner tu nombre entero para poder abrirte algo, ¿no? Era una cosa súper fascinante, ¿no? En ese sentido, me gustaría hablar de Fosforescencia Tigra, ¿no? ¿Por qué el título, ¿no? ¿Por qué ese nombre? A mí me llamó mucho la atención, me encantó, vuelvo de nuevo a eso, al diálogo que siempre puede existir en las obras y la tradición. Es decir, el tigre está presente en la poesía, en la literatura, a Borges, ¿no? Y el tigre, etcétera. Me gustaría que hablaras un poco de ese título y del libro. Sí, pues a mí me encantan todos los felinos, realmente me fascinan, es una fascinación. Bueno, mi signo en el horóscopo chino es tigre, entonces también como tengo esa fantasía, ¿no? del tigre. Tengo unos gatos que son como leopardos, ¿no? El gato bengalí. Y entonces, sí, tengo mucho de esa imaginería, ¿no? Y yo recuerdo haber leído, no sé en qué poema de Rafael Cadenas, algo del tigre y una fosforescencia, o sea, como esas dos palabras en un verso de Rafael Cadenas. Y yo lo anoté, pero a mi modo, ¿no? Fosforescencia tigre.
pero fue algo que está, no, si tú me preguntas en qué poema, no sé, pero sé que yo lo leí en la antología de Monte Ávila de Rafael Cadenas. Me encanta Estaba ese esa libro. imagen, tal vez de otra manera, pero tú sabes cómo es uno, uno en su imaginación lo hace suyo también, y lo anoté y dije, oh, como todo lo del tigre me encanta y toda esta fantasía, y yo tengo, uno de mis gatos es como plateado, con negro así, como un leopardo, ¿no? Y en la noche él resplandece con la poquita luz Wow. que entra por la ventana, entonces es como, ¿ves? Todas esas, me resonó cuando yo lo leí, me resonó y lo anoté a mi manera. Y tigre porque, bueno, como femenino, pues digamos así, ¿no? En mi Y caso. aquí, y aquí en el hecho de los prompts, por ejemplo, Ah, los textos largos, me llamó la atención. También los textos ah, largos ponías todos en bueno. la inteligencia artificial. También los No, largos. en los que son muy, muy largos, como este, por ejemplo, Ajá, precisamente lo tenía iba abierto. experimentando. Ah, sí, mira, estamos conectados, claro. En Ajá. ese, ¿no? Cuando dice, me preguntan sobre qué escribo, allí yo iba experimentando como verso, de repente dos versos, tres versos, bueno, como está así, pero iba como dos versos, tres versos, y entonces iba viendo, ¿no? Iba viendo si también iba como con lo que yo más o menos tenía en mi mente, ¿no? Porque uno siempre tiene como algo en mente, una imaginación de lo que representa ese texto, y entonces iba experimentando hasta que me gustaba uno en especial, ¿no? Pero sí, surgieron muchas más y yo elegí, ¿no? Elegía, elegía, eh, o sea, hubo una selección, digamos. Por ejemplo, en este, fíjate que me salió esta y esta también, ¿no? Entonces por eso los puse los dos igual. Me eh, encanta eso, me encanta, siempre me gusta hablar del proceso creativo porque y hay composición, hay un trabajo de composición, ¿no? De exacto. probar, ¿no? Qué funciona, qué no funciona. Es decir, sigue siendo el mismo trabajo de escritura, ¿no? Claro, claro. Y si uno va experimentando, seleccionando, que funciona mejor para lo que uno realmente quiere transmitir, ¿no? Y, y siempre arroja, por ejemplo, en Midjourney siempre arroja cuatro imágenes y uno puede seleccionar una y en esa uno hacer variaciones. Entonces yo a veces hacía variaciones en una, variaciones en otra, variaciones en otra. Y había veces que me gustaba pues una y dejaba así las cuatro, ¿no? Sí. Porque me gustaban las cuatro. Por ejemplo, en esta también me gustaban las cuatro variaciones, entonces dejaba las cuatro variaciones en Claro, el qué lindo. defecto del ojo. Y así. En esta también me gustaron o sea, no pude decidirme por una porque me Esas me gustaron las encantaron. cuatro. Y esta Esas me tiene que ver un encantaron. poco, Sí, ah, cuéntame, cuéntame. que Tiene que ver. esta tiene que ver un poco con eso de las personas que estamos en el espectro autista, movemos mucho las manos. Yo, por ejemplo, cuando hablo así por Zoom, intento mantener como controladas las manos, pero si fuese por mí estaría haciendo cosas y manoteando y tal. Y entonces como este poema habla de eso y me gustaron las imágenes así como todo lo que salía con el mar y el aleteo y el movimiento. Sí, sí, ahí hay mucho, hay mucho. Sí, esta me gustó especialmente porque Mm, la mano, la bueno, tiene mano. mucho que ver con la inteligencia artificial, la mano, ¿no? Es decir, se supone que la mano y sobre todo el pulgar oponible es como la gran obra o la gran herramienta humana, ¿no? Es Lo que nos cierto, ha llevado a estar aquí hablando y sentados aquí. es cierto, sí. Esto de la mano. Y sobre todo, bueno, que uno de los grandes problemas me parece es que ella no puede hacer manos bien. Pero entonces yo pensaba era, ¿y cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? Que haga las manos como quiera. Es cierto. Ah, claro, porque se ve, sí, hay errores, hay como, sí, errores, digamos, ¿no? Hay imágenes como incompletas, uno se da cuenta, sobre todo con Dalí, no sé si tú te fijaste, es muy divertido, por eso es como un surrealismo cibernético que le digo yo, porque no es exactamente, por ejemplo, fíjate, un ejemplo.
aquí está este arbolito y aquí estos son frutos, pero fíjate el tamaño, ¿no? De los frutos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas locas, Precioso. suceden Sí. cosas muy extrañas. Y, Y esa es la poesía, o, precisamente, ¿no? Como dice Gianni claro, Rodari, sí, es precisamente unir esos opuestos complementarios o alterar de algún modo una imagen que pareciera que conocemos todas, ¿no? claro, Pero nada, alterar el sentido es lo que da precisamente como la belleza, ¿no? O lo estético, el resultado, me parece. claro, claro, no es perfecto, no es perfecto, es como un desenfoque, es como eh, aquí, por ejemplo, la sonrisa del niño que está también como un poco distorsionada. A mí me encanta eso así, lo imperfecto, el wabi sabi, ¿no? Que habla tanto Byung-Chul Han, ¿no? Eso Sí, imperfecto, eso no terminado o borroso, que sugiere tantas cosas, ¿no? y que ese Esa, es el terreno del arte, ¿no? Me parece, en parte del terreno del arte está ahí. Es decir, eh, para cosas perfectas o que aspiran un tipo de perfección que sabemos que la perfección es como un ideal, ¿no? Para eso la realidad. Por eso en ese sentido me gusta mucho todo este ejercicio porque no solo tiene como lugares, sino también está totalmente comprometido con la ficción, claro, ¿sí? Que es precisamente como el gran dominio, me parece, de la literatura, pues dominio en el sentido que es su lugar, es su geografía, es un, digamos, su lugar sensible también, ¿no? Em, Me gustaría que me hablaras un poco ya una vez visto los tres proyectos ujú, terminados, mm, trabajados. Es decir, son proyectos que estuvieron mucho tiempo, ¿verdad? Que han tenido mm, distintos formatos, en el caso de lo que han sido traducidos o lo que has cargado contigo desde los 18 años, imagínate. mm, mm. Entonces, ahora que ya los ves todos publicados, más allá de, como decías, ese pudor inicial, ¿no? Em, ¿Cómo lo ves ahora, el proyecto? Y bueno, a ver, con el tiempo, ¿no? Pues sí, bueno, me sorprendo un poco, igual, ¿no? Igual me sorprendo y, y sí, pues y me gusta, me siento como satisfecha en el sentido que, que cada uno corresponde como a diversas etapas, ¿no? De la vida, en lo que uno va, no sé, reflexionando sobre cosas y va haciendo esas anotaciones, ese juego también con la palabra, que es un juego vital, ¿no? Para Claro, mí, pues es un juego, pero es vital y que me ayuda, ¿no? Que me ayuda a, a vivir, ¿no? A seguir, sí, yo entonces, siento yo siento como si podrían ser proyectos que tienen largo aliento. Es decir, siento como que ahora podrías escribir sobre las imágenes o sobre las dos cosas. Es decir, cómo puede salir algo más de lo que ya hay, pero a partir de lo que tienes, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿y si se hace el ejercicio al revés, ¿no? Es decir, se mm, escribe de la imagen. claro. Sí, sí, bueno, hay tantas líneas que uno puede explorar, ¿no? Con todo lo que va saliendo. Ahora a mí lo que me gustaría explorar es, por ejemplo, el video con inteligencia artificial. Hacer un videopoema, hacer un clip, un cortometraje, porque también tengo varios anotados así en mi mente y me gustaría como hacer un cortometraje, pero no tengo las herramientas para hacerlas. Entonces, Claro. tal vez a través de estas aplicaciones de video con inteligencia artificial pudiera lograrlo. Ya personas han experimentado con eso. Sí, Y, esa es otra cosa y- positiva, ¿no? Otra cosa y- positiva de la que podemos hablar, en el sentido de, en el caso de nosotros como creadores y cuando sí, tenemos límites técnicos que, bueno, nos sirven para precisamente seguir creando. Por ejemplo, yo tengo hace tiempo muchas ganas de hacer contenido, pero siento que, bueno, que requiere mucho tiempo, pero cada vez que veo las nuevas herramientas de inteligencia artificial, siento que poco a poco ya la inteligencia artificial puede ser tu asistente y ayudarte a hacer esas cosas que no puedes hacer por ti mismo completamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaba en también estos proyectos súper lindos que tú tienes
de videopoesía y cómo lo que en un principio yo lo veía como promoción, es decir, lo veía como formas de dar a conocer el trabajo de poetas, de escritoras, pero al mismo tiempo yo lo veía como archivo, ¿no? Es decir, cómo puedes conseguir la poesía de ciertos autores en su voz, que de repente ahorita es súper lindo, pero en el futuro eso también cobra otro sentido. Pero también pensaba en cómo, aunque no estamos hablando de eso necesariamente, pero me gustaría saber cómo has recibido esos resultados, ¿no? Porque han ganado varios menciones o premios, ¿no? Entonces, yo sé que seguramente no esperabas eso, pero bueno, se salió ya de tus manos y ya es del mundo, ¿no? Ay, mira, Miguel Antonio, gracias por preguntar sobre eso, porque sí, poco he hablado realmente sobre eso. Yo hago el videopoema y lo publico y ya está. Pero sí surge de esa inquietud de escuchar la voz. Y mucha gente me dice, ay, cuando hago de repente colecciones en otros idiomas, en el euskera, en gallego, en catalán, o en ruso, o en polaco, o en francés, o en italiano, no sé. Y entonces me dicen, pero no están los subtítulos, no entiendo qué dice. Y yo le digo, mira, la traducción, si tú quieres verla, está en la descripción del video. Pero la idea, o sea, cuando me preguntan así como por teléfono, por WhatsApp, pero la idea es que nos agudicemos de nuevo el oído, escuchar el ritmo, la entonación, las pausas, a veces si se quiebra la voz, si no, porque eso te transmite mucho más que el significado así ser cierto, ¿no? Yo he llorado con poetas que he escuchado recitar en vietnamita, no sé, en chino, y transmiten algo que a mí me hace llorar y después leo la traducción y sí, era algo triste o que me han hecho sentir como, y después entonces partió de esa inquietud con la voz, con escuchar, volver ¿no? No solamente quedarse en lo que significa. eh, y entonces, bueno, al principio hacía los audiopoemas, que era, por ejemplo, una fotografía fija pero después dije, bueno, pero igual puedo ponerle algunas imágenes, no distraen tanto, es como algo para sostener la mirada, pero igual lo más importante es la voz, es la importancia de nuestras lenguas, de todos los idiomas, darles valor. Por ejemplo, Marcel Kematyu me mandó un poema en su lengua materna, ¿no? Eh, de Camerún, de la lengua de su madre y que es el medumba, si mal no recuerdo, medumba. Es un lenguaje muy lindo, muy sonoro, pareciera que estuvieran cantando, hermosísimo. Wow. Y él me enseñó también unos ejercicios que la madre le enseña al hijo para crear unos sonidos que vienen como de la nariz, una cosa así. Y Oh, entonces él me decía, wow. le enseñamos como con esta, y yo lo grabé, me acuerdo, en aquella época, en el 2010 lo grabé porque me pareció fascinante. Y así, o el creol, por ejemplo, también hay un poeta que me envió su poema en creol. Bueno, yo soy una enamorada de las lenguas, de los idiomas, y es una manera de valorizarlo también, ¿no? Y de compartirlo. Sí, me encanta. Me encanta porque a veces Mm, pasa, sobre todo, por ejemplo, en países como el nuestro, que no hay como una tradición documental, ¿no? O de archivo, que a veces yo digo, bueno, busco, qué sé yo, poemas en la voz de Víctor Valera Mora o poemas mm, mm, en la voz de Ramón Palomares o algo así, y es difícil conseguirlo, ¿no? Entonces me sí, gusta pensar que, bueno, en el futuro, gracias a ti, vamos a poder ver y mm, escuchar sobre todo la voz de un montón de poetas, ¿no? mm. No solamente de Venezuela, sino del resto del mundo, y van a estar ahí, ¿no? Van a estar ahí para todas, para todos. Qué bueno, me alegra mucho eso. Aportar un granito de arena, ¿verdad? Me alegra mucho. Sí, y bueno, y también me emociona ver qué puede pasar cuando ahorita que comiences a experimentar con la inteligencia artificial, pero en función de videos también, ¿no? Es decir, Mm, porque si bien es una herramienta nueva, ¿no? Y hay bastante, es apenas ahorita que están como floreciendo estos proyectos, ¿no? Es decir, proyectos ya declarados, bueno, esto lo hice con inteligencia artificial. Hace poco Quinn Ramos me compartió una novela, no recuerdo el nombre ahorita, pero te la puedo mm, compartir luego,
sobre un autor que, bueno, escribió una novela dialogando con la inteligencia artificial. Entonces ya están saliendo cosas, ¿no? Yo en mi Ajá. neuros, yo decía como, bueno, tengo como 4 novelas inéditas, entonces yo decía como, ¿qué hago? Tengo que sacarlas ahora porque ya después todo lo que salga es bajo sospecha, ¿no? Pero, no, pero después, bueno, después que uno sale de esa enajenación del ego, que al final ese es el ego hablando por uno y pensando por uno, ¿no? Decía, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es como esa mano, es como esa mano que sale de lo que tú denominas surrealismo cibernético, que me encanta. Surrealismo cibernético, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y que podemos ver tanto en Fosforescencia Tigra como en Aire y en Memorias de Árbol, ¿no? Parecen libros súper bellos. Por ejemplo, en el caso de Memorias de Árboles, me parece que tiene un rango bastante amplio de lectores, ¿no? No solamente adultos, sino también para los niños, ¿no? Y que también ellos aprendan a jugar con la inteligencia artificial, ¿no? Y que puedan hacer sus propias memorias de árboles, ¿no? Y en el caso de Aire, bueno, esa doble función también de la escritura, me parece, no solo como, bueno, como un vehículo para pensar, sino también como un vehículo para aprender a meditar, para aprender a vivir otro tiempo, ¿no? En este mundo tan acelerado. Y en el caso de Fosforescencia Tigra, que me parece es precisamente eso que llamaba Octavio Paz de la consagración del instante, ¿no? En el arco y la lira. Esa es la fosforescencia tigra y toda la poesía tiene fosforescencia tigra, ¿no? Es instante, reluciente, elegante, pero también fugaz, poderoso, que es lo que termina como eh, haciendo ese trabajo de hipnotismo de la poesía, ¿no? La poesía es hipnótica y esos instantes que nos topamos día a día y bueno, y al final se convierte en un poema o se convierte en un haiku, se convierte en un texto que trata, bueno, de llevar la condición humana, ¿no? Me gustaría que, o sea, que me dijeras algo adicional sobre el proyecto, si tienes algo en mente para continuar con el texto, ¿no? Ya me dijiste lo del video, ¿no? Pero si tienes en mente como un proyecto futuro es de texto, inteligencia artificial, si estás probando herramientas nuevas, porque ahorita estamos pletóricos de herramientas nuevas de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, fíjate que en el 2000, creo que 17, por allí 18, empecé a escribir una especie de cuento, pero ese sí es largo, es un cuento largo y se llama La épica de los insectos. Mm, Y, y fue un cuento que se me ocurrió a partir de una fobia que le tiene mi hija Barbarita a las arañas. Entonces ella veía una araña y ¡pah! La mataba, ¿no? Y decía, bueno, pero ya va, tal vez podemos tomarla así y botarla, ¿no? O sea, sacarla por la ventana, no sé. Pero me daba cosita que ella, claro, ¡pah! O todo bichito que veía, ¡pah! Y lo mataba. Y yo, no, pero ya va, eso es una vida. No, pero mamá, que me da miedo. Dice, pero es que es una vida y es como, o sea, para nosotros ella es una vida chiquitita, casi insignificante, pero para ese insecto es su vida, ¿no? claro. Y bueno, intentemos como no matarla a los animalitos, a los bichitos. Entonces, y bueno, pero notaba su miedo y todo eso. Entonces se me ocurrió empezar a escribir una historia donde pues los niños, ¿no? Matan a las hormigas, queman, no sé, dónde están las abejas, o ese tipo de cosas que hacen los niños para entretenerse o por miedo y tal. Y, y, y que los insectos eh, se unieran a decir, oye, tenemos este problema, nos están matando sistemáticamente, ¿qué vamos a hacer? No, a veces es por miedo, no sé qué. Entonces que ellos discutieran y dijeran, bueno, pero vamos a intentar comunicarnos, ¿no? Y entonces intentar a través de la danza, ¿no? Comunicarse con el ser humano, pero en colectivo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una danza para que ellos vean que estamos allí, que estamos conscientes, que no queremos hacer daño, que qué sé yo. Y entonces en esta comunicación el humano para y dice, oh, qué hermoso, qué bello, y ante la belleza baja el insecticida o baja la palita de matar moscas o cosas así. Y entonces eso lo empecé a escribir en esa época y tengo ganas de retomar ese cuento largo que ya va avanzado y tal vez entonces hacer un cortometraje o algo con la inteligencia, con los videos de inteligencia artificial usando la aplicación de inteligencia artificial. Eso Me sería, encanta. y Sí, me también con un encanta. poco de conciencia, ¿no? De conciencia con el medio ambiente, con los insectos.
Sí, me encanta ese bueno. proyecto. Sí, mi madre dice que cuando uno quiere espantar lo que uno llama plagas, mi madre dice, pero es que ellos llegaron primero. Nosotros llegamos Y son después. muchísimos, sí. Además, como que, no sé, mi esposo estos días me estaba diciendo, no, ¿sabes cuántos insectos hay en el mundo? No sé cuántos miles, miles, miles de millones. O sea, son muchos más que nosotros, o sea, que los seres humanos, pues. A mí me encantan las hormigas, por ejemplo. Sí, Sí, y me da interesante. mucha cosita, me da cosita con ellas porque a veces están en la cocina y yo Sí. no sé qué hacer porque no quiero matar a nadie. Claro, Yo digo, claro, no, quiero claro. mi cama tranquilo, o sea, por favor. Sí, sí, claro. Pero no, estoy encantado, un poco como para concluir, ¿no? Estoy encantado con estos tres trabajos. Espero poder escribir sobre ellos en tal vez un texto para, como te decía, pero me parece que aunque son textos que tienen su propio cuerpo, su propia independencia, su propia vida, ¿no? Que son textos que se pueden leer independientemente porque obviamente tienen sus tópicos, sus particularidades, como te decía. Siento que están unidos eh, por este ejercicio de diálogo que tendiste con la inteligencia artificial, pero también con ese sentido estético de lo que tú llamas surrealismo cibernético, que me parece que tiene mucha potencia también como concepto y espero que lo podamos seguir desarrollando en diálogo también, ¿no? Y bueno, invitar a la gente a que se acerque a la lectura de este tríptico, como lo he llamado, y agreguémosle tu concepto, ¿no? El tríptico del surrealismo cibernético, historias de árboles, aire y fosforescencia tigra. Gracias, Gladys, por ofrecernos ese trabajo. Ay, bueno, muchísimas gracias, Miguel Antonio, por este diálogo maravilloso y yo sabía que iba a ser así muy, muy, muy sentido, muy lindo, muy, ¿verdad? Eh, desde la admiración también que yo siento por ti, te agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias Gracias a por ti, este Gladys. diálogo.